Doy gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que me da de poder hablar de su palabra. Nosotros que somos menos que nada, sin embargo, nos da la oportunidad de poder compartir estas cosas que Él mismo nos ha enseñado, conforme a aquella promesa de que el Señor nos daría de su Espíritu, ¿no es cierto?, para poder entender esto que nos ha dado en Cristo y también para poder anunciar estas glorias en medio de este mundo en que nos ha puesto. Yo he querido compartir con ustedes en esta mañana un texto muy hermoso y que en la letra dice así, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En torno a este texto vamos a estar meditando, conversando, y espero en Dios que toque nuestros corazones, nos guíe, enderece estas palabras para que sean de beneficio espiritual y puedan cumplir el objetivo, que es darle toda la gloria y adoración a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, y también la edificación a cada uno de nosotros los que componemos su iglesia. Bien, he considerado necesario decir unas cosas antes de ingresar a este texto, que me parecen muy necesarias recordar, y es algo a lo mejor que todos estamos impuestos de aquello, pero quiero recalcarlo. Muchas veces encontramos gente que maltrata la palabra del Señor por causa de querer introducir sus propios conceptos y no dejarse guiar por lo que la palabra del Señor nos revela. Entonces es muy importante tener en cuenta lo siguiente, hermano. Aquí no me estoy apartando, sino que esto lo vamos a ocupar en lo que vamos a hablar. Lo que quiero decir primero es tener siempre presente que nuestro Dios es realmente incomparable, hermanos. En Isaías 40:25, Dios hablando por el profeta, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Esto es tremendo, hermanos, porque ataca justo a ese deseo del ser humano de querer siempre comparar las verdades de Dios o todo lo que se relaciona con Dios con lo que tiene a la vista. Pero, ¿a qué podemos compararlo? Todo lo que Él es, todo lo que hace, son cosas realmente únicas, incomparables. Esto alguna vez también lo hemos conversado. Su poder, sus pensamientos, sus propósitos, sus obras, las cosas que Él promete, su amor, por ejemplo, lo que opina sobre las cosas, su ser, todo lo que se relaciona con nuestro Dios es incomparable, hermanos. No hay comparación con cosas de este mundo. Por eso es Dios, por eso es creador, por eso sus pensamientos son más altos que nosotros. De manera que no nos queda otra que sujetarnos a lo que Él quiere revelarnos. Mucha gente, insisto en esto, al querer establecer su propia sabiduría, cae en tergiversaciones y blasfemias, herejías. La Biblia nos describe, por ejemplo, cosas tan incomparables como el ser de Dios, que en Dios hay un Padre, un Hijo que es en todo igual a Él y que se le sujeta en verdad y en amor, y que también hay un Espíritu Santo, que es Dios también. Son cosas que intuitivamente no podríamos nosotros concebir, y sin embargo hay gente que se atreve a tratar de establecer sus opiniones sobre estas cosas que son realmente incomparables. Y así nos hemos encontrado con cosas terribles que se dicen respecto a la encarnación de Jesús, de cómo el Espíritu hizo sombra en María. Y hay religiones que tergiversan esto, lo maltratan de una manera blasfema. La salvación gratuita que el Señor nos da por medio de Cristo, al querer introducir también nuestros pensamientos como nos parece, terminamos finalmente estableciendo que es por obras, por méritos, lo cual no es la enseñanza de Cristo. Y ya hablamos respecto a la divinidad. Normalmente cuando no nos sujetamos a la palabra del Señor terminamos disminuyendo a Cristo o al Espíritu Santo, cosas que no debemos hacer sin perjuicio de nuestra fe. También se habla que el Padre tiene una relación muy especial con el Hijo. Y claro, nuevamente aquí echamos mano intuitivamente a lo que nosotros tenemos a la vista, ¿cierto? Y pensamos en una familia, un padre y un hijo, y tratamos de entender por ahí a lo que se refiere nuestro Dios. Sin embargo,
Todo lo que se relaciona con nuestro Dios es incomparable, hermanos. Podemos tomar alguna pista muy remota de aquello que a lo mejor nos quiere decir nuestro Dios respecto a esta relación que tiene con el Hijo, pero es absolutamente incomparable. Si el Señor mismo no lo revela por su palabra, jamás nadie podría intuir siquiera a qué se está refiriendo, lo glorioso de esta relación. Por ejemplo, ¿cómo no va a ser glorioso una relación entre Padre y el Hijo Celestial cuando ambos son eternos e infinitos? Eso ya deja en el camino cualquier comparación que queramos humanamente hacer. Son exactamente iguales en poder y en deidad. No hemos gozado en los últimos tiempos en esta verdad. Hermanos, la Biblia nos describe que el Hijo y el Padre jamás han estado separados. Siempre han estado en perfecta comunión, disfrutando el uno del otro, plenos, ¿cierto? Haciendo cosas maravillosas, creando todas las cosas, visibles, invisibles, etcétera. No había un momento en que el Hijo estuviese separado del Padre. Y esto es importante por lo que vamos a pasar a ver. La Biblia nos describe que el vínculo que los une a ellos es el amor. Es un vínculo perfecto. No se parece en nada a lo que nosotros podamos concebir intuitivamente, ¿cierto? Incluso la Biblia describe que el Hijo se sujeta al Padre. Y esa palabra sujeción, carnalmente, con nuestra lógica humana, no les gusta esa palabra. Como que la ven negativa, como que habla de una inferioridad. Claro, porque estamos tratando de introducir nuestros conceptos humanos de palabra sujeción. Pero aquí la Biblia revela que hay una obediencia del Hijo al Padre que es en todo igual al Padre, pero ha decidido obedecerle por causa de la verdad y el amor, y no porque sea inferior. Y estas cosas, ¿quién podría ser suficiente para entenderlas si no las revela nuestro mismo Dios por medio de su Espíritu? Y estas cosas las hemos comenzado a disfrutar, hermanos, así que le doy gloria a Dios porque nos ha hecho crecer en este conocimiento. Y mucha gente, por causa de esta osadía, o desprecio de la palabra, maltrata estas verdades que son espirituales, ¿cierto? Las maltrata, las tergiversa. Y aquí son muy válidas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, diagnosticando, ¿cierto? Lo que aquellos que se oponían a Él dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto es importante tenerlo a la vista, porque cada vez que hay un error, una herejía, una tergiversación, es porque hay una ignorancia de las escrituras y del poder de Dios. Es porque la persona no se está sujetando a la revelación del Padre respecto a estas cosas que son únicas, incomparables, que nadie las puede concebir y que solamente tienen que ser comprendidas por medio de la revelación que el Padre nos quiere dar por su Espíritu. Así que todo lo que se refiere a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo y a sus verdades son incomparables y tienen que ser reveladas siempre por Él mismo. Así que tenemos que sujetarnos a lo que Él dice. Dije que íbamos a hablar en torno a este texto maravilloso que aparece en Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Estas son palabras espirituales. Este hijo es el hijo de Dios. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este texto, por mucho tiempo, me inquietaba, no lo entendía, y me he encontrado que también hay muchas personas no lo entienden. Porque aquí, cuando una persona ignora la escritura, es neófito, está aprendiendo, tiende a pensar que por el hecho de que Jesús de Nazaret sea el Hijo de Dios encarnado, le habría sido más fácil obedecer al Padre. Que como era Hijo de Dios, al encarnarse nació sabiendo todo. Que su venida al mundo habría sido, con todo respeto, como un paseo al campo nomás, un mero trámite, una cosa necesaria de hacer, pero que no le fue muy difícil. Y sin embargo, en lo que leemos, aprendemos que al Señor le costó.
que hubo un trabajo de su alma, como dice Isaías 53. La Escritura revela lo contrario, hermanos, tal como este texto que estamos analizando. Así que al Señor, hermano, le costó. Él se esforzó. Llegó al final de su carrera manteniéndose siempre en santidad perfecta, a pesar de los padecimientos que tuvo que soportar como ser encarnado, ¿cierto? Con verdadero ser humano. Pero no le fue fácil, hermanos. Y insisto, Isaías 53, ese gran capítulo en que habla del Mesías, ¿cierto? Y dice cosas ahí maravillosas, singulares, incomparables, insisto, que tienen que ser reveladas por el Espíritu de Dios. Ahí dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Hubo un trabajo del alma del Señor Jesucristo. Hubo una voluntad, hubo un esfuerzo por sujetarse al Padre. Esto seguramente lo sabemos, estoy seguro de aquello, pero he querido ahondar en esto para ayudar, si pudiera, a reforzar mejor nuestra comprensión de la grandeza de la obra de redención de nuestro amado Señor Jesucristo. Espero que hayan entendido el planteamiento que quiero abordar. Insisto, Cristo, en los días de su carne, jamás dejó de obedecer al Padre ni un segundo, esto que quede claro. Siempre lo hizo. De lo contrario, no habría sido resucitado por el Padre y no estaría ahora sentado a la diestra de los cielos, ¿cierto? Habría una tumba con el nombre de Jesús de Nazaret. Pero él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que me maravilla de entenderlo de la manera que el Señor nos lo ha dado a entender últimamente. La Escritura nos revela, insisto, que no le fue fácil. Su alma trabajó, le costó, no por causa de que era propenso a pecar, sino a causa de tener que obedecer a Dios, no en un cuerpo espiritual glorioso, como el que tenía en gloria, sino en un cuerpo verdadero de carne y sangre, hermanos, el cual adoptó por causa de nuestra redención. La misma carne y sangre que el diablo había derrotado en el Edén. Esto encuentro maravilloso, hermano. Este es el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Así que al Señor le costó, se esforzó. Bueno, esto es lo que vamos a estudiar. Voy a leer el pasaje un poco más amplio, el contexto, en que está este texto que yo acabo de mencionar. Y entonces vamos a leer Hebreos 5, del 7 al 10. Aquí el escritor de Hebreos está encareciendo a nuestro Señor Jesucristo como el sacerdote que realmente necesitábamos, por causa de lo que Él también en semejanza nuestra padeció, pero sin pecado. Dice así Hebreos capítulo 5 del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Palabra del Señor. Hermanos, el libro de Hebreos lo hemos estudiado tantas veces ya y siempre sacamos cosas nuevas y vamos agrandando nuestro conocimiento de la grandeza del Hijo de Dios. En este libro se dicen cosas muy singulares, ¿cierto? Rápidamente menciono alguna de ellas. Cosas singulares respecto al Hijo de Dios, ¿cierto? Que finalmente se traducen en un consuelo tremendo para nuestra fe, para nuestra esperanza, para nuestra perseverancia. Bueno, ahí en general se menciona a Cristo como creador de todas las cosas. Se dice que es el resplandor de la gloria de Dios
e imagen misma de su sustancia, ¿cierto? Qué tremendas declaraciones se hacen. Superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, autor de nuestra salvación, el verdadero reposo, ¿no es cierto? El gran sumo sacerdote que necesitábamos, etcétera. Son cosas tremendas, grandiosas. Este escritor, así lo veo, como que se esfuerza espiritualmente de tratar de abarcar lo máximo que puede la grandeza de este Hijo de Dios, tan tremendo que nos ha sido dado. Y se dice esto de él, cosas grandiosas como las que mencioné. Y sin embargo, aquí en este texto que estamos analizando, tenemos a este escritor de Hebreos describiendo al Hijo de Dios en una condición diametralmente distinta, como un hombre que sufre, que tiene que aprender, que tiene que ser perfeccionado, como alguien que ruega a Dios con clamor y lágrimas, en temor reverente, para ser librado de la muerte. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Le tenemos exaltado hasta lo sumo glorioso, ¿cierto? Y luego descrito en gran debilidad. Bueno, todos sabemos la respuesta. Lo que aquí ha ocurrido es la encarnación del Hijo de Dios. Y esto es tremendo, hermanos. No es un paseo al campo. Él asumió nuestra semejanza como verdadero hombre. Él se hizo susceptible a todas nuestras tentaciones, a todos nuestros padecimientos, a todas nuestras dificultades como seres creados, a todo lo que implica sangre y carne, pero santo. Insisto en esto que dije al principio, las obras de Dios son incomparables, siempre lo digo porque no me dejo de asombrar, son únicas, son inabarcables con la mente, irrepetibles, solamente se encuentran en Dios y en nadie más. Entonces, estas cosas que se dicen, esta encarnación es algo que debemos entender conforme la revelación de Dios nos lo da. No queramos nunca tratar de explicarnos conforme a nuestros conceptos o lo que otras personas dicen acerca de esto. Entonces, ¿cómo el alma de nuestro Señor Jesucristo encarnado trabajó por amor a nosotros? Bueno, aquí se describe. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, quiero ir tomando cada una de las cosas que se dicen ahí, en este texto, que es nuestra base. Y quiero nuevamente recalcarlo. Dice, Cristo lo dio a su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo primero que nos topamos aquí es aquella declaración que dice, refiriéndose al Hijo, en los días de su carne, hermanos. Una frase tan sencilla, pero tan profunda, y vamos a decir algunas cosas respecto a esto. Hermanos, la revelación de Dios nos describe que hubo un tiempo en la gloria eterna del Hijo de Dios, igual a Dios, ¿no es cierto?, en todo, en que se despojó de su cuerpo espiritual glorioso y todo lo que ello implica para vivir cortos 33 años en un cuerpo de sangre y carne para hacer la voluntad de Dios en esa condición de hombre. Sangre que dije yo habían sido derrotadas por Satanás en el Edén. El Hijo de Dios tuvo un tiempo en que vivió en la carne humana, ¿cierto? Como venimos diciendo, y aceptó todo lo que implica ser un verdadero hombre.
No fue una apariencia, no vino como un fantasma y pretendió ser un ser humano. Al contrario, se despojó de sí mismo como cosa que aferrarse y adoptó esta semejanza nuestra. ¿Qué significa esto? Se hizo susceptible a morir. Esto es tremendo. El autor de la vida, el cual tiene vida en sí mismo para dar, en el cual Dios le ha mandatado resucitar a los muertos en el día postrero y darles vida. Aquel que en la creación de todas las cosas no solamente creó todo lo invisible y lo visible, sino que también la sustenta con la palabra de su poder, se hizo susceptible a morir, a tener con regularidad que alimentarse, beber agua para conservar la vida, tener que descansar, exponerse al rigor del sol, a tener hambre, a cansarse, a exponerse a ser tentado por el diablo a causa de esta fragilidad que tiene sangre y carne, a soportar verdaderos dolores de la tortura, hermanos. Y eso el apóstol Juan es muy enfático, a sangrar, a morir. Todas estas cosas y muchas más quizás que no puedo, no soy capaz de profundizar más, pero todas estas cosas al menos implica vivir en un cuerpo de carne y sangre. Y más encima el Hijo de Dios se comprometió a hacer siempre la voluntad de Dios en la fragilidad de un cuerpo así. Esto yo encuentro tremendo, hermanos. Esto lo encuentro tremendo. Y luego seguimos con el texto que estamos analizando y dice, ofreciendo ruegos y lágrimas para ser librado de la muerte. Entiéndase, para no quedar en la muerte, porque gustó la muerte, para no ver corrupción, pero ofreciendo ruegos y lágrimas, tenemos al Hijo de Dios, ofreciendo ruegos y lágrimas al único que lo podía librar de la muerte, es decir, a su Padre. No fue fácil, hermanos, no fue fácil para el Señor tomar nuestro lugar, pero Él se ofreció sabiendo absolutamente lo que significaba. Él no fue como una persona ilusa, Él sabía lo que significaba. Viviendo en un cuerpo frágil de carne y sangre, el Señor Jesucristo ofreció a Dios en todo momento, en pensamiento y obra, la santidad y justicia que se iguala a la santidad y justicia que Dios tiene y de Dios le agrada, sin apartarse un segundo, porque se da testimonio de que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Realmente el Cordero de Dios, apartado, santo, más sublime que los cielos, pero obedeciendo en carne y sangre, hermanos. Ruego y lágrimas, dice el texto. Hermanos, ¿cuántas veces se describe que el Señor se apartaba a orar? Muchas veces, ¿no es cierto? Porque Él necesitaba la compañía de su Padre, de su consuelo. Él que había estado siempre con Dios, ahora estaba en esta semejanza humana, verdadera semejanza humana, y necesitaba la compañía de Dios. Entonces, cuando él oraba, se apartaba a orar, esto es lo que hacía, hermanos. Lo alababa, lo bendecía, se alegraba en él, buscaba su consuelo, pero también rogaba con ruegos y lágrimas, con clamor, para cumplir su voluntad y no quedar en la tumba, que es el destino, la condena de todos los hombres. Y él quería ser librado de la muerte, a la que se exponía ahora como hijo de Dios, encarnado, para hacer la bendición del mundo, que era la voluntad del Padre, bendecirlo por medio de él a todo el mundo. Si leemos los salmos, hermanos,
Muchos de ellos nos hablan de lo que pasaba por el alma del Señor Jesucristo en medio de estas angustias y persecuciones en los días de su carne. Los invito a que relean teniendo esto en mente. Y dice también el texto, orando a aquel que lo podía librar de la muerte, dice el texto que estamos analizando. Hermano, es tremendo. Estas herramientas espirituales que hemos aprendido mediante los estudios de nuestro pastor, valiosísimo en estos últimos tiempos que hemos tenido para ir creciendo en el conocimiento de Dios, que no dudo que el Señor lo ha operado en nosotros, porque yo escucho a mis hermanos cómo hablan, los énfasis que hacen, el lenguaje que utilizan, que estamos uniformes en esto. Entonces, el Señor nos ha ido haciendo crecer en ese conocimiento. Y hemos aprendido cosas que son singulares, incomparables, de su ser, su deidad, de cómo hace las cosas. Y hemos aprendido un texto maravilloso, entre muchas otras cosas, herramientas espirituales poderosas que el Señor nos ha dado para analizar su escritura. Hemos aprendido que el Hijo de Dios tiene vida en sí mismo y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es una verdad revelada, tremenda del corazón de Dios, que nos las dice a nosotros. Pero ahora, en los días de su carne, hubo un tiempo, y despojado a sí mismo, ¿cierto? Como dice Filipenses 2, le tenemos encomendanza al Padre para que lo libre de la muerte, no quedar en la tumba para siempre. Y lo hacía por medio de ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hermanos, él sabía positivamente, sabía, siempre lo supo, que iba a morir. Y se acercaba la hora en que tenía que dejar su vida en las manos del Padre. En ese momento iba a estar absolutamente muerto. Ya no tendría más parte en todo lo que se hace debajo del sol, ¿cierto? Lo que habla Eclesiastés. Todos sus pensamientos fenecerían. Solamente quedaría en las manos de Dios para que examine su causa y lo levante, tal como prometió hacer con los justos, los que siempre hacen su voluntad. Y el único que podía hablarlo de la muerte era su padre, que también tiene vida en sí mismo, ¿cierto? Para hacer estas cosas. Hermano, qué tremendos son estos pensamientos. Me gozo en gran manera de poder compartirlo con ustedes. Y también el texto que estamos analizando dice que tuvo un temor reverente. A ver, más exactamente, quiero decir, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído como cosa hecha, porque de hecho fue oído hace más de 21 siglos atrás. El Señor lo levantó, lo oyó, validando toda su justicia, su santidad. Oyó sus ruegos, sus súplicas, se agradó de su temor reverente y lo oyó por causa que era justo. Lo libró de la muerte. No quedó para siempre en la tumba. Su cuerpo no vio corrupción. Lo levantó de allí y lo sentó a su diestra en las alturas donde está ahora. Fue la bendición para el mundo. Hermano, en estos momentos me acuerdo de aquellas palabras tremendas que Dios pone en las personas y que opera en ellas, vamos a decir también. Estas comprensiones que son absolutamente profundas y que salen de personas tan sencillas. Me recuerdo de aquel ciego de nacimiento que el Señor Jesús sanó, le hizo recobrar la vista y provocó tremendo revuelo en medio del pueblo y las autoridades y los maestros de los príncipes de la iglesia, príncipes judíos, ¿cierto? Personas que reputadas, conocimiento, supuestamente, y de la escritura del Señor. Y tenemos a este hombre examinado por estas eminencias religiosas y dando testimonio
Y él dice en Juan 9:31, este ciego, al cual el Señor había sanado, decía así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mira la comprensión que le dio el Espíritu de Dios a este sencillo hombre. Y continúa diciendo: mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Hermanos, es lo que pasó con Cristo. Él fue temeroso de Dios, siempre hizo su voluntad y lo oyó. Él se condujo siempre con temor reverente, hermanos. Qué inspiradas palabras puso Dios en la boca de este hombre. A muchos cristianos no les gusta esta palabra temor de Dios. Lo he observado, me he encontrado con gente que incluso cambia ahí la palabra por otra. No les gusta, porque lo ven como una palabra negativa, coercitiva, que refleja una obligación. Y como estamos en tiempos de vindicar nuestros derechos, nuestra libertad, y se introduce esto dentro de las escrituras como una opinión particular, y no nos gusta la palabra temor de Dios. Pero hermano, que estamos leyendo acá, que nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, se condujo con temor reverente, y por causa de ese temor reverente al Padre, fue oído. ¿Quién va a ser tan osado para querer quitar esta palabra o para corregirle la plana al Espíritu Santo? Si aquí tenemos que el mismo Hijo de Dios se condujo con temor reverente. Y nosotros somos llamados en las cartas de los apóstoles precisamente a conducirnos así. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, con esta sangre y carne que somos todos nosotros, se comportó santamente. Él condujo su vida siempre comportándose en todo momento de la manera que a Dios le agrada, cumpliendo su voluntad, apartándose del mal, entregando todo el consejo que oyó directamente del Padre, sin guardarse nada para nuestro beneficio, librándose de las tentaciones de Satanás, utilizando la escritura, la armadura de Dios, porque Él estaba en carne, Él utilizó esa armadura de Dios realmente como corresponde y condujo sus pasos en temor reverente. Y ya sabemos, porque aquí lo leemos, la recompensa que Dios promete a aquellos que se conducen de esa manera. Por su misericordia, nosotros no somos el Hijo de Dios encarnado, pero somos llamados también a conducirnos de esta manera. Y así nuestro Señor Jesucristo vivió toda su vida, teniendo en cuenta siempre la ley de Dios. Así condujo su vida. No quiso nunca faltar a la voluntad del Padre. Y me acuerdo aquí del tan conocido Salmo 1. Bienaventurado, dice el varón que no anduvo en consejo de malos. Por supuesto que estas son expectativas para que nosotros, como cristianos, podamos aspirar a conducirnos así por causa de la buena conciencia que Dios nos ha dado. Pero estas palabras casan perfectamente con Jesucristo, descrito en temor reverente. Miren, piense en Él cuando leemos estas palabras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Temor reverente, hermanos. Así se condujo nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. Y luego en el texto que estamos examinando, se nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció. El Hijo de Dios encarnado, hermanos, padeció verdaderamente. Han habido corrientes que han cuestionado el verdadero dolor y padecimiento del Hijo de Dios. Y han levantado muchas explicaciones que no voy a nombrar, que no pueden concebir que el Hijo de Dios haya podido padecer.
porque no entienden el misterio de la encarnación, porque no se sujetan a la palabra de Dios revelada y quieren introducir sus conceptos y entenderlo de manera racional, con una sabiduría que es limitada. Bueno, entonces la Escritura está diciendo, no solamente aquí, sino en muchas partes también, que el Hijo de Dios encarnado padeció. Hermano, esto es importante. Cristo fue siempre Hijo de Dios, siempre estuvo con Él. ¿Se acuerda que lo dijimos al principio? Y esto es una verdad incomparable, tremenda. Siempre el Hijo de Dios estuvo en la gloria con el Padre. Y en esa gloria jamás padeció. La Biblia no nos revela que haya padecido el Hijo de Dios en gloria, estando eternamente con el Padre. Esto es algo nuevo para Él, pero para el Hijo de Dios encarnado. Estas eran las cosas que implicaba encarnarse, ser susceptible al padecimiento verdadero, a tener músculos, tendones, nervios que se crispan por el dolor. Dolor verdadero, hermanos. Siempre cuando pensamos en los padecimientos del Hijo de Dios, nos remitimos a la cruz, a su tortura y a la cruz. Y eso está perfecto. Y así es. Pero ampliemos un poquito más. Ya solo el hecho de dejar su condición de gloria ahora al Padre en que vivía eternamente antes de venir al mundo, ya dejar esa condición es pasar de lo mayor a lo menor. Ya es comenzar a padecer. El solo hecho de venir al mundo significó someterse a cosas que, como ser espiritual, jamás había vivido. Aunque ciertamente Él es creador de todas las cosas. Él creó a los seres humanos y los creó de carne y sangre. Y Él conoce de antemano las limitaciones nuestras como criaturas. Él las conoce. Pero aquí hablamos de experimentar. Y esa palabra también la usa experimentado en quebrantos, hermanos. Isaías lo anunció. Entonces, el Hijo de Dios encarnado padeció, experimentó verdaderamente estas debilidades propias de la carne. Esta es una experiencia real, verdadera, pero insisto, sin pecado. Y esto, por otro lado, es lo que el mismo escritor de Hebreos dice que lo habilita para ser el sumo sacerdote que necesitamos, porque Él fue sometido y padeció a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso también puede interceder por nosotros cuando estamos en esa situación. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, como dije, dejar ya la gloria que tenía con el Padre, ya era comenzar a padecer. El venir al mundo ya era padecer, porque era someterse a una condición que él no tenía. Un cuerpo de carne, ¿cierto? Y sangre es menos que un cuerpo glorioso espiritual que él tenía. El dejar la compañía de su Padre, ¿cierto? Con el cual siempre estuvo, ya era comenzar a padecer. Por eso que él, mientras estuvo en sus días de su carne, se hacía siempre el tiempo de poder orar para estar en comunión con él. Así que el venir a este mundo en carne y sangre, ¿cierto? Encarnado, el asumir esta condición de ser humano ya es venir de lo mayor a lo menor, porque un hombre es una criatura en una condición de menos gloria, pero no le bastó eso. Además se humilló a sí mismo y se hizo el siervo, ¿cierto? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es lo que eh, nos engrandece aún más a nuestro Señor Jesucristo, porque sus padecimientos fueron reales, su encarnación fue real. Y en esa situación, encarnado, aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Estas palabras tienen solamente sentido en Jesucristo encarnado, porque nuestro Cristo en gloria
eterna antes del Padre, siempre le obedeció. Pero ahora tuvo que aprender obediencia. Hermanos, corríjanme si a lo mejor estoy elucubrando, pero trato de ceñirme a lo que estoy leyendo en la Escritura. Una cosa es obedecer a Dios en un cuerpo espiritual glorioso, igual al Padre, y otra es obedecer en la fragilidad de un cuerpo de carne y sangre en medio de padecimientos. Y esto ensalza a nuestro Señor Jesucristo, porque no esquivó el bulto. Él tomó nuestra semejanza y en esas carne y sangre que el diablo derrotó, sin embargo el Señor sacó la victoria adelante, sacó adelante la voluntad del Padre, pero él aprendió obediencia, dice. Y eso se puede entender solamente del Hijo de Dios encarnado. No fue fácil, hermanos. Él no quiso usar su gloria para hacer esto. Quiso hacer la voluntad del Padre, ahora en semejanza de carne y sangre, no en un cuerpo espiritual glorioso, que el que tuvo siempre. De manera que nuestra redención, hermanos, y esto es hermoso, es tremendo estos pensamientos, nuestra redención no está en el Hijo de Dios que vivía eternamente en gloria antes de encarnarse, sino en el Hijo de Dios encarnado, en lo que Él padeció, en el Hijo de Dios hecho hombre, el que se ofreció por nosotros de semejante manera, el que dejó todo por amor a nosotros, el que sufrió verdaderamente, el que padeció, el que ofreció ruegos y lágrimas sinceramente para ser librado de la muerte, el que aprendió obediencia, dice la Escritura, el que fue en todo tentado, pero jamás pecó, el que se mantuvo en temor reverente a su Padre y a su voluntad, sin apartarse ni un segundo de esa voluntad y de ese amor, que se hizo vulnerable, susceptible a morir, y que sin embargo, hermanos, en esa condición consumó nuestra salvación, completa, perfecta. Qué tremenda la gloria que merece nuestro Señor Jesucristo por esta voluntad de querer entregarse de esa manera por nosotros y de ese amor a la voluntad de su Padre. De tal manera, cuando yo leo ese texto de Juan, yo veo que todas estas cosas están en el corazón del apóstol y se asombra. De tal manera amó Dios al mundo, hermanos, de tal manera, en carne y sangre sublimemente santa, sacó a la luz la vida y la inmortalidad, hermanos. Por eso Pablo va a decir enfáticamente, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Mucho tiempo no entendía esta distinción que hacía el apóstol Pablo. ¿Por qué decía Jesucristo hombre? Porque no podía ver la gloria de esto. Y ahora me estoy comenzando a gozar, estoy comenzando a ver los bordes de esta grandeza, de este misterio de la encarnación, de esta manera tan sublime e incomparable con que el Hijo de Dios se entregó por nosotros. No estoy separando a Cristo cuando hablo del Cristo que estaba eternamente en gloria antes de encarnarse y del Cristo que se hizo hombre, que se encarnó. No los separo, los estoy distinguiendo para que podamos concentrarnos en el énfasis escritural. No los separo. Pablo tampoco los separó, pero los distinguió y se atrevió a decir, Jesucristo hombre es el mediador. Y ya entendemos por qué. Redondeando ya nuestra meditación de hoy, leo otra frase que también está incluida en esa declaración que estamos examinando hoy día, ¿cierto? Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ya sabemos cómo. Y habiendo sido perfeccionado,
habla que el Hijo de Dios encarnado fue perfeccionado, fue de menos a más aumentando su conocimiento, siempre en santidad absoluta. Voy a decir algunas palabras al respecto. La Escritura nos revela que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado, vino a este mundo no como un adulto, tomó nuestro lugar desde la más tierna infancia, como un bebé, y que luego se desarrolló, hermanos, hasta convertirse en un verdadero hombre adulto. Esto parece tan obvio, pero es necesario recalcarlo porque se han levantado a través de los tiempos gente cuestionando esto incluso. Bueno, fue un verdadero hombre, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Y miren, Lucas 2:52 dice algo muy singular. Pocas cosas se hablan respecto a Jesús siendo niño, pero ahí tenemos algunas de las pocas, ¿cierto? Y decía, refiriéndose a Cristo, Jesús, y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estas palabras absolutamente son válidas referidas a Cristo encarnado. Él fue perfeccionado, él fue creciendo en sabiduría, siempre en santidad absoluta. Así como crecía físicamente, aquí se da testimonio, fue desarrollándose por todas las etapas, ¿cierto? También se dice que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Este es el Jesucristo encarnado, hermanos. Como ser encarnado en carne y sangre humana, verdadera carne y sangre humana, Jesús fue conociendo poco a poco su destino y la voluntad de su Padre. Esto es difícil de explicar, hermano. Yo hasta ahí puedo llegar, pero la Biblia lo describe creciendo en estas cosas, hermanos. Esto es tan innegable. Seguramente, de su más tierna infancia, él estudió las Escrituras y las fue comprendiendo, fue creciendo en ese conocimiento y se fue dando cuenta de lo que era él. De muy joven se entera entonces de los negocios de su padre y los aprendió a amar y a encontrar su deleite. El punto es que fue perfeccionado. Aquí lo dice. Así que aprendió obediencia y fue perfeccionado también. Este es el Hijo de Dios. Yo quería, para ir cerrando ya, decir algunas como conclusiones de esto, que son para mí muy valiosas, ¿cierto? Muy esclarecedoras y espero que también pueda ser para ustedes. Miren, el autor de nuestra salvación es aquel que dejó su gloria para hacerse siervo. Esto lo sabemos, pero no me canso de repetir. Aquel que tuvo sed, hambre, fatiga, tentado en todo, pero sin pecado. El que sufrió en su cuerpo de carne el castigo que merecieron nuestros actos malvados. Ese es el autor de nuestra salvación. Aquel Jesús que aprendió a obedecer la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias, a pesar de estar en un frágil cuerpo humano, tan frágil que era susceptible al dolor y la muerte. Nuestra salvación entonces está en aquel Jesús que puede decir con toda autoridad, hermanos, como lo leemos en Apocalipsis, estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tomó nuestra verdadera semejanza, en todo semejante, pero sin pecado. Murió, pero se levantó. Así de incomparable y singular entonces es nuestro Dios y su Hijo Jesucristo, el cual son nuestra gloria y que tenemos que ser hallados siempre pensando en esto y viviendo por esto. El apóstol Pablo, imagínense, con esa sabiduría que Dios le dio, él decía, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El que pagó mis pecados, nuestros pecados, no fue el Cristo de la gloria, no fue un Cristo en su cuerpo espiritual, sino fue el Hijo de Dios, pero semejanza de carne y sangre. Un cuerpo real, que podía morir, verdadera muerte. Esto está en la mente de Pablo y debe también estar en la mente de cada uno de los cristianos y meditar en esto y profundizar en esto.
Juan, haciendo énfasis en lo mismo, se preocupa de dejar muy en claro que salió agua y sangre, que es lo que sale de un verdadero hombre que ha fallecido. Jesús murió, pagó nuestra deuda, murió una verdadera muerte. El agua y sangre son señales incuestionables de que estaba muerto. Que la expiación, hermanos, por el mundo había sido consumada. Sacó adelante la voluntad del Padre. Jesucristo la sacó adelante. Así que, hermanos, sabemos ya que Dios, mediante el acto de la resurrección de su Hijo, ¿cierto?, declaró al mundo a Jesús de Nazaret como su Hijo. Siempre lo había sido, pero mediante este acto lo validaba como tal. Y además lo constituía, en ese mismo acto, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tenemos ese sumo sacerdote que nos convenía, hermanos. Uno que no se entera por la prensa de los dolores humanos. Uno que experimentó en carne propia el verdadero padecimiento y la verdadera muerte que merecemos nosotros, como un maldito de Dios. Él asumió nuestra maldición y la agotó en su cuerpo. Y como era santo y sublime más que los cielos, Dios escrutó su vida y no encontró ninguna tacha. Era el Cordero sin mancha. Así que en eso está nuestra gloria. En esa obediencia está nuestra salvación. En esa voluntad del Padre está nuestra bendición. Así que, hermanos, me guardo muchas cosas más, pero sería redundar en lo mismo. Ruego a Dios que estas palabras puedan tocar nuestro corazón y puedan contribuir a aumentar conocimiento de la grandeza del Hijo de Dios, que se dio de esa manera tan singular, incomparable, irrepetible, única, por nosotros, de la manera que ha sido registrada en la Escritura, conforme al testimonio de sus santos apóstoles que ha llegado de esa manera hasta nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos guarde en esta comprensión, que es una comprensión que sale del corazón de Dios, con un contenido y una forma que el Señor Jesucristo los trajo a nosotros y nos entregó sin guardarse ni una de las cosas que Dios tenía preparadas para nosotros, y los apóstoles así también fueron fieles a esta verdad, y por eso es que estamos hoy día, la gloria sea a nuestro Dios, reunidos como iglesia, adorando y alabándole y queriendo conocer más aún del insondable amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que tengan una buena tarde. Amén. Amén. Gracias, hermano Alex, por la exhortación. Hermano Pastor, ¿tiene un comentario? Sí, unos versículos para ayudar con el gozo de poder sentir que estamos unánimes en lo que está hablando nuestro hermano con la palabra. Uno muy conocido, ¿cierto? Salmo 22, verso 16 dice, porque perros me han rodeado y se han cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Y dice, me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno. Y en una parte, en Marcos 14, 33, dice, toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Esas frases son muy importantes tenerlas presentes, que el hecho de que Jesús fuese hijo de Dios con toda potestad y poder en un cuerpo de carne, eso no significaba que él no se atemorizara por el hecho de que iba a ser muerto y también por el hecho de que lo iban a maltratar horriblemente. Bueno, el otro texto no voy a leerlo porque el hermano ya lo consideró. En Timoteo, y sin contradicción, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, tal como lo citó el hermano, que podría ser el resumen, como muy bien dijo él del estudio, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido recibido en gloria. ¿Qué es lo que creemos nosotros que es el Evangelio? Entonces nuestro Señor Jesucristo, como dijo en Lucas 12:50, dice, empero de un bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Ese era el bautismo de su muerte. Entonces Jesús portaba una angustia en los días de su carne, junto con hacer la voluntad del Padre, esa angustia, ese temor, que lo llevó a atemorizarse en Getsemaní, pero a refugiarse en la voluntad del Padre, lo llevó también a tener esta permanente inquietud en su corazón, esta angustia y este temor que él tuvo antes de padecer. Padeció no solamente dolores físicos que fueron terribles,
sino que una angustia permanente de saber que tendría que cargar los pecados nuestros. Por eso dice angustiaba, dice, hasta que recibiese este bautismo, que era el bautismo de la muerte, del padecimiento. Así que damos gracias a nuestro Dios, como ha dado muy bien nuestro hermano, de que ha enviado a su Hijo en carne para que fuéramos redimidos por su muerte. Y ese dolor y ese padecimiento hacen al Señor Jesús ser digno de nuestra gloria y nuestro reconocimiento eterno hacia Él por su amor, y al Padre también, al Padre Celestial. Eso quiero comentar. Gracias.